Muy buenas, hoy tenemos un vídeo que es una conversación. Bueno, vamos a tener una conversación aquí con Inés Adán. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Inés es una amiga y conocida desde hace muchos años, estudiamos la carrera juntos. Ella es psicóloga, también ofrece atención psicológica y hace tiempo que teníamos pendiente hacer una conversación, grabarla, charlar un poco y compartir un poco lo que nosotros tenemos que decir, ¿no? sobre algún tema. Bueno, como este vídeo probablemente lo vamos a subir en sus redes y en las mías, ¿vale? Ella también tiene un canal de YouTube y también comparte contenido normalmente. Me presento también un poco para aquellas personas que veáis este vídeo desde su canal o desde sus redes. Yo me llamo Eric Alexandre, soy psicólogo y psicoterapeuta. Y bueno, tengo en común con Inés que los dos empezamos la carrera a la vez, de hecho nos hemos formado en la misma universidad y a partir de ahí cada uno de los dos tomamos diferentes caminos, diferentes formaciones y aún así es bonito y curioso ver cómo en algunos temas, a raíz de nuestra experiencia y de nuestra formación, tenemos ideas muy parecidas y lo vemos de manera similar. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de uno de estos temas que ya hemos charlado alguna que otra vez, pero hoy lo vamos a hacer como más formal, así para que todo el mundo lo pueda escuchar, y es el tema de las heridas emocionales. Entonces, bueno, lo primero ya te pregunto y te doy paso, Inés, para que empieces a hablar y empezamos a debatir un poco qué son las heridas emocionales o qué son para ti las heridas emocionales. Bueno, antes de empezar con el tema, quería aclarar que nosotros estudiamos como con una metodología como muy concreta en nuestra universidad, pero ya durante la carrera como que tanteábamos, ¿no? Otros terrenos y otros campos que no nos dio la oportunidad de aprender en realidad. Entonces, la casualidad es que al final, cada uno con sus formaciones distintas, pues terminamos estando de acuerdo con algunos conceptos o sobre todo con nuestra manera de trabajar y de atender. Ujú. Eso me parece curioso y me parece bonito y como tú dices, creo que es muy necesario poder transmitirlo. ¿Qué son las heridas emocionales? A ver, en términos así muy generales, yo las heridas emocionales las concibo como aquellas experiencias o vivencias emocionales que generalmente ocurren en la infancia y que quedan, que dejan una huella, experiencias emocionales intensas que dejan una huella y que no son resueltas. Es decir, que el aprendizaje no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque cuando una herida emocional se procesa y se hace aprendizaje, automáticamente se sana y podemos pasar como a la siguiente pantalla. Entonces las heridas emocionales son aquellas que todavía no han pasado por el aprendizaje, ¿no? Que todavía hay que sanar y que obviamente tienen consecuencias. Se originan generalmente en la infancia, como he dicho, luego tú aclararás más, pero luego las consecuencias las vivimos a nivel consciente, las vivimos ya de adultos y de adultas. Entonces es de adultos y de adultas en Ujú. que luego hablaremos de cómo sanarlas, pero el primer paso para hacer ese aprendizaje es hacerlas conscientes. A mí me gusta mucho explicarlas en terapia a mis pacientes, bueno, utilizando una metáfora súper sencilla que es como si fuera una herida física. O sea, imagínate que de pequeño te caes, te haces una herida en la rodilla, pero como no sabes cómo curarla por lo que sea, porque igual no tienes unos padres que te pueden curar, igual no tienes la atención en ese momento, obviamente de niño, de niña no sabes cómo hacerlo, y esa herida pues se sigue poniendo peor, al final sigue haciéndote daño en el resto de la pierna, tú te haces adulto, no eres consciente de esa herida, la vas tapando con un montón de, pues no sé, de medicamentos, de tiritas, de tal, pero nunca llegas a encargarte de ella, nunca llegas a hacer como ese trabajo de, ostras, tengo una herida en la rodilla que me está haciendo daño, que estoy viviendo las consecuencias ahora porque llevo cojo 20 años, y solo de esa manera vas a poder sanarla, mirándola, haciéndola consciente y bueno, atendiéndola y sobre todo sintiendo el dolor que conlleva. Eso es un poco como en términos generales. No sé si me he explicado muy bien. ¿Qué añadirías tú? Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo, la verdad, con tu definición. Yo también lo veo así.
rescato varias cosas importantes con las que estoy muy de acuerdo y creo que es importante afirmar, ¿no? Lo primero es que las heridas emocionales son procesos de la persona, heridas, como tú bien has comentado, ¿no? Como si fuese una herida física, que no están resueltos. Que aunque ya han pasado hace mucho tiempo, y ahora hablaremos ahí de la infancia, son procesos que no están resueltos, que no se han terminado de sanar. Nosotros en la terapia Gestalt tenemos un nombre para eso, que son como Gestalt inconclusas, es decir, como asuntos inconclusos, asuntos que no se han resuelto y que aunque parezca que están ahí en el fondo y que en el día a día no los miramos o no están presentes, realmente sí que influyen en nuestro día a día, sí que influyen en nuestra forma de ser en muchas facetas y están quitando una energía muy importante de la persona. Tú has nombrado mucho la infancia como el lugar de las heridas emocionales, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que todas las heridas emocionales vienen de la infancia o a tu forma de ver las heridas emocionales, uno puede herirse emocionalmente a ese nivel de gravedad siendo adulto? ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, yo creo que la gran mayoría sí que se crean en la infancia, pero también puede ocurrir que a lo largo de tu vida, no sé, experiencias como más traumáticos, experiencias intensas, que también se pueden convertir en... Es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí las heridas emocionales conllevan como un nivel de inconsciencia y ese nivel de inconsciencia en la infancia es muy común, básicamente porque un niño o una niña no tiene las herramientas ni para hacerla consciente, ni para hacer el aprendizaje, ni para sanarla. Entonces, me parece como que si nos ocurre ya de adultos, es como que ese nivel de conciencia ya lo tenemos como para que no termine de convertirse en una, ¿sabes? En una herida, como que se puede resolver más rápido. Es como la sensación que tengo, pero la realidad no es esa. O sea, sí que creo que una herida se puede crear Ujú, a la edad que sea, si es que es una vivencia como intensa, emocional. ¿Qué crees ujú, tú? ujú. Sí, a ver, yo pienso muy parecido. Yo creo que una herida emocional se puede causar en cualquier momento, aunque la experiencia, lo que yo veo y la realidad es que la mayoría de las heridas, al menos hoy en día, provienen de la infancia. Es verdad, y estoy de acuerdo, cuando una persona, cuando un ser humano es un niño, ¿no? Y con la madurez, con la lógica, con la situación de un niño, está en una situación de vulnerabilidad realmente muchísimo más grande que la de un adulto. Depende de sus padres y para un niño su contexto o la persona que está cuidando de él es su vida entera, ¿no? O sea, si nosotros cuando somos niños nuestros padres se mueren, nosotros morimos, por así decirlo. Dependemos de ellos, no solo de su alimento, de su cuidado, sino también de su atención y un montón de necesidades, que ahí es donde yo veo la clave, de las necesidades infantiles que no se han resuelto, que no se han satisfecho de como el niño necesitaba, ¿no? Entonces, por supuesto, es un momento que tiene muchos elementos para que se generen las heridas, ¿no? Pues hay una parte de inconsciencia, hay una parte de mucho menos poder personal, de muchos menos recursos, de mucha más vulnerabilidad. Entonces, es muy fácil recibir heridas emocionales. Bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo en mayor o menor medida tiene sus heridas en la infancia. También creo que se puede una persona herir y generar una situación inconclusa a lo largo de la vida. Lo que pasa es que hoy en día, tal cual está la vida, creo que es mucho menos probable que eso suceda. Si nos vamos a situaciones de guerras, de situaciones vitales de pérdidas muy fuertes, ahí sí que pueden haber heridas emocionales, pero no es lo normal, no es lo frecuente. Sí que es verdad que hay personas que tienen eventos traumáticos muy fuertes a lo largo de su vida. Hay muchas personas y nos llegan a terapia muchas veces, y esas sí que muchas veces arrastran heridas emocionales que se han generado en la adultez. Pero creo que no es lo normal para si hablamos en la población en general, ¿no? Porque hoy en día prácticamente tenemos todas nuestras necesidades más importantes satisfechas. No estamos en ninguna guerra, no nos vamos a morir de hambre, probablemente no vamos a vivir ninguna situación de maltrato o abuso muy fuerte, a no ser que sea una excepción, que los hay, pero no es lo normal. Entonces, creo que cuando miramos las heridas emocionales, las más representativas las podemos encontrar en la infancia. Porque, claro, hablamos de herida como base, es decir, una persona que esté viendo este vídeo puede pensar,
ostras, pues yo después de, no sé, pues la muerte, alguna pérdida importante, por ejemplo, yo sufrí muchísimo. Eso es una herida, porque luego además tuvo consecuencias en mi modo de, pues no sé, de relacionarme o de confiar en los demás y tal. Claro, eso puede ser una herida o puede ser una consecuencia de esa herida. O sea, hablamos de herida como la esencia, ¿no?, de lo no resuelto. No, la consecuencia ya son consecuencias de la base. ¿Sabes a lo que me Sí, refiero? yo... hmm, hmm, hmm. Sí, para mí la diferencia es que es una situación inconclusa, que no se ha resuelto. Evidentemente, si yo sufro una pérdida, obviamente voy a sentir dolor emocional, obviamente voy a pasarlo mal, pero como tú has dicho, si yo soy capaz de integrar eso, de ir asimilando poco a poco, aunque me lleve, por ejemplo, un proceso de duelo de 2 años, con sus diferentes fases y su malestar y su reconfiguración mía como persona, ha habido un cambio, ha habido, mi persona cambia, pero para mí no es una situación inconclusa porque se ha resuelto de alguna manera esa herida ha tenido su evolución. Cuando yo hablo de, o cuando creo que los dos hablamos de heridas emocionales, hablamos como de esas huellas o esas heridas que siguen vivas todavía, que no se han cerrado y incluso que afectan a muchas áreas de la persona negativamente. Entonces, para mí es importante también entender que las heridas emocionales, para mí, bueno, las emociones no tienen temporalidad, es decir, una emoción muy fuerte que yo haya podido sentir de pequeño, la puedo estar sintiendo ahora, o depende de qué circunstancias, con un desencadenante, puedo volver a sentir esa emoción. Entonces, para mí es importante ver esto, ¿no? Que las emociones no tienen temporalidad y esto lo vemos todos muchas veces, ¿no? Cuando a lo mejor de repente en una situación social o con nuestros padres o sentimos una emoción que de repente que no viene a cuento o que es más intensa de lo normal o que nos hace posicionarnos como más vulnerables o más pequeños y es como, ¿qué está pasando? Y eso es porque esa emocionalidad nos arrastra a un estado de ánimo, a una situación de otro momento temporal, ¿no? Eso se ve muy, muy claramente en los duelos no resueltos, ¿no? Cuando una persona de repente se pone a mirar a aquella persona que ha fallecido y siente el dolor otra vez, cuando eso a lo mejor ha pasado hace tiempo. Entonces, eso es importante para mí nombrarlo, ¿no? Cómo las emociones no tienen temporalidad y un impacto emocional que no se ha resuelto nos puede acompañar a lo largo del tiempo y estar ahí de fondo robando mucha energía bueno, condicionando a la persona, ¿no? Es heavy, ¿eh? Porque si realmente haces un trabajo de conciencia, eh, eh, a mí me gusta como llamar a esos momentos en que conectamos con esa emoción que, ostras, igual tiene que ver con, no sé, el día que interpreté que mi padre no me quería, no sé, ponte así como una herida como muy Ujú. general. Me gusta llamarlo reacciones. Y esto responde a la pregunta de, claro, la persona puede estar pensando, ¿cuándo sé yo que estoy sintiendo mi herida emocional? O Ujú. cómo sé que esto que estoy haciendo, que estoy sintiendo, que estoy diciendo, responde a algo como mucho más antiguo. Y yo creo que es cuando reaccionamos emocionalmente de manera como muy automática, como muy inconsciente. ¿Sabes? Como de esas veces que de repente, no sé, pues pegas un grito súper fuerte y luego dices, no sé de dónde ha salido esto porque realmente yo no estaba tan enfadada, o cuando sientes un dolor como muy profundo y dices, ostras, luego cuando entras en conciencia como creo que no responde la intensidad de este dolor a la situación. Son esos momentos. Cuando conectamos con heridas, es como cuando coges esa herida de la rodilla y de repente alguien, ¡pam!, le mete el dedo a la herida más Exacto. profunda. Y tú dices, pero bueno, si yo la tengo súper tapada, pero si yo pensaba que esto hacía tiempo ya que estaba curado. Wow, se ve que no, porque ese dolor es un dolor súper antiguo. Entonces, Ujú. ahí es donde puedes identificar, se lo digo como a la gente que vea el vídeo, ahí es donde puedes identificar que estás actuando como consecuencia de algo que no es de hoy, que no es de tu relación de pareja actual, que no es de este trabajo que estás teniendo. No, esto viene de muchísimo atrás. Y si te parece, con esto voy a pasar a la siguiente pregunta, porque no quiero empezar a hablar de responsabilidad, del término responsabilidad, y creo que tenemos un montón ahí, y lo quiero meter en la siguiente pregunta, que es, vale, si las heridas emocionales vienen de la infancia,
¿Quién crea las heridas emocionales? ¿De quiénes son culpa las heridas emocionales? Y ahí te la lanzo. ¿Mis heridas emocionales son culpa de mis padres? ¿Por dónde quieres empezar a responder esta pregunta? Pues es una pregunta delicada. Vamos A por ver, a partes. mí la verdad es que no me gusta hablar de culpa. No creo que sirva para nada la culpa. Creo que no resuelve nada el atribuir la culpa a unas personas, a mí mismo, ¿no? Eh, Obviamente, si es una herida generada en la infancia, probablemente tenga mucho que ver con los padres o con las personas que están cuidando de ese niño. Pero creo que no son culpa de los padres. Es decir, obviamente los padres pueden herir, pueden educarse en herir menos, pueden ser unos padres que hieren más o que hieren menos, pero al final, una vez que mientras el niño es niño, esa herida sí que es responsabilidad de los padres. Pero una vez que el niño se convierte en adulto, esa responsabilidad es del adulto. Entonces, ¿es culpa de los padres? Podríamos decir que sí, mientras el niño es niño, pero una vez que el niño es adulto, ya es responsabilidad suya. Entonces, si yo he tenido una herida emocional es porque probablemente había una necesidad que puede ser de aceptación, de juego, de disfrute, de comprensión, cualquier necesidad que pueda tener una persona. Puedo imaginar, ¿no? Un niño a lo mejor que tiene una necesidad de, de jugar, de disfrutar, y que constantemente se le está privando de esa necesidad. Porque una herida emocional no siempre se genera por un impacto muy fuerte, sino muchas veces por un impacto continuado de ausencia de una necesidad importante, ¿no? Entonces, hay una necesidad de disfrute y constantemente ese niño no se puede llenar, no se puede llenar, no se puede llenar, y eso le genera una herida. La responsabilidad ahí sí que es de los padres, y podríamos decir que la culpa, no la culpa en cuanto a atribuir la responsabilidad, la solución, ni como algo de juicio, sino como la han causado los padres porque son quienes tienen que cuidar de eso. El niño no tiene recursos para cuidar de eso. Pero un momento en el que el niño se hace adulto, seguir culpando y seguir responsabilizando a los padres es una forma de anclarte esa herida y no sanar. Porque la responsabilidad ya es de uno mismo como adulto. Yo ya soy un adulto, entonces yo ya tengo ahora los recursos, tengo ahora las herramientas para qué hacer con esto que me ha pasado. Entonces, bueno, es delicado y es difícil de verlo, de quién tiene la culpa, quién no. Desde luego que la responsabilidad y el poder de sanar lo tiene la propia persona cuando es adulta. Y eso es así. Bueno, si no pensase eso, pues no tendría nada que hacer ni nada que ofrecer en terapia, porque es la base para mí. Esa realidad, esa fe en esa realidad que he experimentado en mí, que he visto en muchas personas, es el punto de partida. Bueno, estoy muy de acuerdo como con la base de todo lo que has explicado. Al final, no es culpa, es responsabilidad. Y yo creo que esa distinción es súper importante, porque yo, que hablo mucho de... En general llamamos culpa a todo. Entonces, cuando yo a mis pacientes les digo, vas a hacer el Mm, ejercicio de que cada vez que digas la palabra culpa, te tiene que sonar una alarma en la cabeza. No es culpa, es responsabilidad. ¿Por qué? Porque la culpa victimiza. Y el victimismo no ujú. genera nada. El victimismo te apalanca, te bloquea. Ah, no, como todo me va tan mal y me encuentro tan mal y el mundo me trata fatal, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues quédate ahí pasándolo fatal, pero es que tú ni siquiera, o sea, no eres dueño de tu propia vida porque las riendas se las estás dando a un mundo que está contra ti. Entonces, hasta que no cambiemos la culpa por responsabilidad, efectivamente, en tu vida no hay nada que hacer, pero es que en terapia, por supuesto, no hay nada que hacer. Nosotros como psicólogos no podemos trabajar con alguien que echa culpa o incluso que echa Ujú. responsabilidad, porque es que si tú no eres responsable de tu vida, no puedes cambiar nada. Entonces, como tú Así es. dices, los padres son responsables mientras el niño es niño. Yo no sé si me atrevería a poner una edad, eso te lo quería preguntar, pero yo creo que es como hasta los primeros 6 años, 6, 7 años. ¿Tú tienes una edad? Como la primera infancia.
Em, bueno, para mí no es que haya una edad en la que surgen la mayoría de heridas, sí que creo que hay momentos diferentes y hasta los 7 años creo que es un tipo de herida y creo que es un tipo de impacto o de carencias que puede tener y a partir de los 7 8 años es de otra dimensión, porque creo que evolutivamente sí que hay un cambio de conciencia a partir de los 7 años y es diferente, el tipo de heridas son diferentes y el tipo de impacto en la persona es diferente. Obviamente cuando la herida se produce de una edad más temprana, más se va a construir sobre esa herida y más capas después en terapia hay que ir profundizando y hay que ir hasta encontrar. Y cuanto más inicial es la herida, más condiciona a la persona. Condiciona en cuanto a dolor y en cuanto a condiciona, ¿no? Porque lo que luego lo hablaremos, ¿no? Cuando hablemos de cómo se trabaja en terapia, ¿no? Cómo sanar estas heridas. Hay una parte que sí que es de sanación, pero hay una parte que siempre nos va a condicionar. Es decir, podemos sanar una herida, pero una cicatriz la vamos a tener. Y esa cicatriz nos conforma. Entonces, cómo somos y cómo vamos a ser. Y es lo que se habla de la personalidad, ¿no? La personalidad de cada uno está también marcada y definida por carencias o ausencias que ha habido en la infancia. Entonces, esto es prácticamente, no se puede cambiar, es lo que es, porque es la configuración de la persona. No es que esté mal, está genial. De hecho, hay muchas virtudes que surgen cuando se integran esas carencias y cuando se comprende y se puede integrar todo como persona. Pero siempre, cuando más pequeña es la persona, cuando siente la herida, más le va a condicionar, tanto para bien como para mal, su vida, su persona, hasta su corporalidad, ¿no? Su forma de estar en el mundo. Y sí que haría esa distinción. Hasta los 7 años un tipo de heridas, un tipo de impactos, y a partir de los 7 8 9 ya son distintos. Ya no, claro, claro, ya, ¿Cómo lo ya ves tú en ese sentido? una segunda etapa. ¿Qué es lo que te has encontrado tú? Porque yo muchas veces, eh, para mí es muy claro, ¿no? Cuando a lo mejor una persona en terapia contacta con una emoción que, como tú decías antes, es muy intensa, no está correspondiendo a la realidad de lo que está pasando, ¿no? De hecho, la persona es como que hasta que se disocia del presente, es como, mi percepción es como la persona está mirando a otro lugar, está mirando a otra época, está mirando a otra situación que no es la que hay, ¿no? Es como que se le cruza eso delante y cuando le vas a contactar con la persona, qué edad tienes, ¿no? O de dónde procede esta herida, cuál es el origen. Normalmente para mí siempre es muy claro, ¿no? Pues 6 7 años o más. Esos son, no sé en tu experiencia si esto es así también, si tú, no sé cómo lo enfocarás, pero a dónde te lleva, ¿no? Temporalmente, ¿no? Cuando ves que hay una energía que esto no corresponde al presente, que viene de otra situación, y sigues eso, ¿a dónde te lleva? ¿Qué edades te suele llevar? Pues mira, yo la verdad es que no trato mucho las edades. O sea, te lo he preguntado porque yo creo que igual una persona que está viendo el vídeo está pensando, ostras, pero yo a los 6 años me pasó tal, pero nunca lo había relacionado. Yo no trabajo mucho con edades en plan, o sea, no le digo a la persona, ah, pues si tenías 8 tal o si tenías 5 tal. Yo trabajo como con la infancia en sí. Pero es verdad que cuando la Mm, persona habla de su infancia, a ver, no sé cómo explicarlo, es como que en términos generales ya se está hablando de la infancia y la persona ya está hablando de otra manera de ese tipo de emociones. Pero sí que creo, por ejemplo, estaba pensando cuando hablabas en una paciente que a día de hoy tenía un problema de comida compulsiva. Comía mucha azúcar y cosas así de manera muy compulsiva. Entonces lo hacía siempre como en unos determinados momentos concretos, ¿no? Y, y ahí estaba pensando que ella tenía la herida de que cuando era pequeña, bueno, sus padres, sin dar muchos detalles, pero sus padres discutían mucho, se habían separado, pero todavía vivían juntos, no le hacían ningún caso. Y ella lo que hacía, y ahí voy, esa es la herida. No había atención, no había contención, no había nada, no había mirada, no había nada. Y ella esto lo resolvió, y ahí yo creo que vamos como a la primera consecuencia de esa herida, lógicamente súper inconsciente, cuando ella llegaba del colegio no había nadie en casa. Entonces ella lo que hacía para sentir un poco ese cariño o esa presencia que no tenía era comer.
Y en ese momento que ella estaba comiendo sola, era un momento en que sentía que de alguna manera estaba como protegida, ¿no? Por lo que le daba la comida. Entonces, a día de hoy, ostras, son esas sesiones que yo digo, es que si las grabara, es que son sesiones que yo me emociono cuando de repente decimos, wow, esto que estás haciendo a día de hoy no tiene nada que ver. Que sí, que lo estás haciendo porque estás agobiada con la universidad, estamos como muy en la superficie, pero el origen de todo eso es que cuando tenías X años, da igual, estamos hablando de la primera infancia, no tenías presencia, eso te producía mucho dolor y tú ya de pequeñita, sin tener ninguna herramienta y sin tener ningún recurso para gestionar ese dolor, lo que hacías era comer porque eso te producía eso que te estaba faltando. Y a día de hoy lo sigues utilizando, aunque igual ya no te lleves con tus padres, o igual hace años que ya no tienes relación con tu madre, ¿sabes? Pero a día de hoy lo sigues haciendo. ¿Por qué? No porque llegues a la universidad y en tu casa no haya nadie, sino porque conectas con ese dolor de cuando eras pequeña, de estar sola, y ese dolor no tiene que ver con lo que está pasando hoy, tiene que ver con lo que pasaba cuando tú eras niña. Pero fíjate que lo resuelves de la misma manera. O sea, Claro. sigues necesitando de esa, llamémoslo, protección o presencia, lo sigues necesitando. Por eso en terapia vamos a trabajar, y aquí vuelvo como al principio de la pregunta, ¿no? Cuando eras pequeña, la responsabilidad de estar presente y de darte cariño, y de darte amor y de darte contención y de darte contacto físico incluso, era de tus padres. Yo les digo a mis pacientes, esta es tu situación, ¿vale? Lo siento, al final cada uno lleva su mochila y cada uno estamos heridos por muchos lados, pero esto es lo que te tocó a ti, ¿vale? Ni mal ni bien, es lo que te tocó. Entonces, a día de hoy, yo no voy a hablar con tus padres, no vamos a hacer una terapia familiar, no voy a decirle a tus padres, ni tú tampoco vas a decirles, es que no estuviste y tenías que estar y ahora es cuando tienes que darme cariño. No, porque yo les digo, aunque ahora te dieran todo lo que te faltó, no sanaría esa herida. Da igual, o sea, no es como que ahora lo puedas resolver. Esa herida ya está hecha. Entonces, ¿quién es la responsable de sanar esa herida a día de hoy? Tú. ¿Cómo? Y ahí te doy la palabra para que tú también hables de este tema. ¿Cómo? Primero, haciendo consciente que hay una niña herida dentro de ti y desde tu yo adulto, que es lo que estamos generando en terapia, ahora aclaras tú lo tuyo, que es lo que hablamos el otro día, desde tu yo adulta vas a coger a esa niña herida y es tu responsabilidad sanar esa herida. ¿Se entiende? Es como, a tus padres los vamos a dejar de lado porque aquí ya no tienen nada que decir. yo Tus te padres entiendo. hicieron mal, bien, da igual, pero lo hicieron. Ahora, igual tus padres están muertos. Es que muchas veces la persona que tendría que sanar esa herida ya no está. Y dices, pero ¿cómo puede ser si fueron ellos los responsables? No, ahora los responsables eres tú. Y eso te convierte en adulta. Y en terapia, para sanar, necesitamos adultos. Un niño no puede sanar. Un niño puede ser sanado, pero no puede ejercer la acción de sanar. Tiene que ser el adulto. Entonces, por ahí pasa un poco la sanación y el aprendizaje, Bueno, yo creo. Dale. has contado mucho, ¿eh? Aquí podemos estar hablando mucho rato. Sí, es así, es como tú lo has descrito. Yo creo que aquí hay algunas cosas que para mí sí que son nucleares. Lo primero es entender que aquello que no se dio en su momento no se va a dar nunca. Aquello que pasó, pasó y no se va a volver a dar nunca. Entonces, esto es el punto de partida. Esa situación, ese niño va a estar siempre con esa carencia y con esa herida. No hay ninguna forma mágica, milagrosa que mis padres ahora reconozcan por fin de una vez. Eso no va a sanar. Porque No, ese niño... perdón un inciso, y aunque lo hiciera, Sí, no, da igual, porque lo estarían haciendo en un presente que no corresponde. O sea, lo que no se dio no se va a volver a dar. Donde hay una carencia, donde hay una herida, donde hay una ausencia, donde hay una necesidad que se moría por ser satisfecha y no se ha satisfecho, esa ausencia va a estar ahí. O sea, lo que ha pasado así, no se puede cambiar. Entonces, y lo que tú hablabas, ¿no? De cómo el niño genera unos mecanismos de supervivencia, ¿no? Que pueden ser muchos, ¿no? Tú contabas el caso ahora de una compensación, ¿no? O una desviación de la atención, ¿no? No puedo tener esta sensación que necesito
busco una sensación que para mí es similar o que yo relaciono con algo similar e intento... Eso es bueno, es una manera de supervivencia. Si esa niña no hubiese encontrado ese recurso, esa herramienta, no hubiese llegado hasta donde está ahora. Hubiese muerto de sufrimiento o, bueno, no sabemos qué hubiese pasado, pero en ese momento eso es correcto. Está bien, es un mecanismo de supervivencia. Igual que el niño que cada vez que habla le dicen cállate que no queremos escucharte y genera una idea, una creencia de yo no importo o lo que yo tengo que decir no es importante. Esa creencia, ¿qué va a hacer? Hacer que se calle y que no se exponga a ese sufrimiento y le va a proteger. Y eso es correcto y eso está bien. Es supervivencia e incluso es adaptativo en ese momento, porque como niño no hay otros recursos y como niño, si tú estás constantemente exponiéndote a un desprecio o rechazo de tus padres, es insoportable. Un niño no puede sostener el rechazo o el desprecio de sus padres, ¿no? Si mi padre cada vez que hago una pregunta me dice que soy un idiota y un mal hijo, yo tengo que aprender y creerme que mis preguntas no valen para nada porque como las haga, voy a estar expuesto a un dolor que no puedo sostener. Y es normal y es bueno que ese niño en ese momento se calle y somatice o que haga lo que tenga que hacer. El problema es cuando como adultos seguimos repitiendo esos patrones sin actualizarnos a lo que somos ahora y a los recursos que tenemos ahora. Y por supuesto, como tú dices, para que un niño sane, o sea, para que una persona sane tiene que haber un adulto, porque tiene que haber esa capacidad de poder mirar desde el amor entendiendo como aceptando y dando un lugar, ¿no? Entonces, y por ahí va un poco la sanación de esas heridas emocionales, al menos como yo lo enfoco, ¿no? Como yo lo trabajo. Y lo importante no es ver la historia, qué pasó, qué me faltó, si mi padre... Es un trabajo individual que tiene que hacer la persona con ella misma. No hay nada que resolver fuera, no hay nada que pelearse con el mundo. Obviamente sí que es bueno que la persona exprese, por ejemplo, ¿no? Esa rabia a lo mejor hacia los padres. Yo sí que potencio muchas veces eso en terapia, obviamente no hacia el padre realmente, sino ponemos una silla, ponemos algo que represente esa figura y que en un contexto de seguridad exprese. Pero la función de esa expresión es simplemente ir quitando capas para ir conectando, ¿no? Tengo una creencia de que mejor me callo porque a nadie le importa lo que yo tengo que decir. Y empezamos a ver, ¿no? Y, ostras, pero eso es verdad, no es verdad, tú quieres vivir así, no quieres vivir así, ¿qué función tiene esa creencia? Y aquí es importante, eso es un síntoma que nosotros podríamos hacer una reestructuración cognitiva y simplemente generar opciones superficiales por encima de, no, hombre, es importante lo que tengo que decir, oh, ¿qué pruebas tengo? Y simplemente tapar ese síntoma, que es el enfoque de muchos terapeutas, que a mí me parece muy burdo y muy poco profundo y que sí, vamos a poner capas sobre ese No síntoma. estamos resolviendo nada. No estamos No estamos resolviendo resolviendo nada. nada. Estamos poniendo un parche. No No estamos resolviendo nada, al menos. Estamos poniendo un parche para seguir funcionando, pero se manifestará por otros caminos. Entonces, a mí lo que me gusta no es tapar un síntoma, sino intentar ir hacia atrás. No pelearme con esto, sino, bueno, vamos a respetarlo. Vamos a respetarlo. Si esta persona tiene esta idea, tiene esta creencia, será por algo, será porque le funciona, será porque obtiene algún beneficio, será porque en algún momento de su historia era necesario que desarrollase esas ideas. Fue funcional. Entonces vamos a ver qué función tiene, de qué me protege, a qué es lo que no me quiero exponer. No me quiero exponer al rechazo de los demás. Bueno, y ese rechazo, ¿de dónde nace? ¿Cómo sabes que los demás te rechazan? No, porque mi padre no sé qué. Ay, ¿qué sientes? Ah, pues siento mucha rabia. Bueno, pues exprésale toda la rabia. Y cuando te quedes seco y no te quede rabia, a lo mejor empieza a emerger un dolor, una tristeza, una emoción. Y si permitimos entrar en esa emoción e integrarla, podemos a lo mejor entrar a la necesidad que hay de fondo. Pero eso tiene que entrar la persona, aunque yo lo vea y le diga, va, es necesidad de aceptación. No sirve. Tiene que verlo la propia persona. Y una vez que ya ve ese vacío, ve ese hueco, ve esa carencia la persona, si hay un adulto, en la medida en la que tenga un adulto competente, capaz, resolutivo en su vida, es decir, que sea un adulto funcional, con energía y con poder, puede atender esa carencia y puede llenar esa carencia desde el presente. Esa es la clave para mí del trabajo emocional con las heridas emocionales. Obviamente, la profundidad a la que podemos entrar de las heridas es proporcional al poder o la energía que tiene ese adulto de capacidad de sostener. Si yo como adulto no puedo sostener un mínimo de dolor, un mínimo de tristeza, un mínimo,
no voy a poder entrar a sostener al niño, ¿no? Porque soy yo, es la misma parte de mí. Entonces ahí está el trabajo para mí, en ir hacia adentro y en que ese niño se encuentre con el adulto que somos hoy en día, que sí que puede resolver y que sí que puede atender, ¿no? Entonces eso es un poco para mí el trabajo. Vale, y hemos hablado también un poco de cómo sanarlo, pero luego quiero hacer una aclaración antes. Claro, igual la persona que está viendo el vídeo está pensando, claro, pero yo me identifico con alguna de esas heridas, pero bueno, mis padres me quieren un montón, yo he tenido una infancia súper feliz y nunca pensaría que mis padres me hicieron daño. No, no tienes que tener unos padres objetivamente maltratadores para estar herido en tu infancia. Lo que pasa es que muchas veces, primero hay que entender que cuando uno es padre o madre, generalmente transfiere todo lo que no ha hecho consciente, todo lo que no ha aprendido, todo lo que no está resuelto, lo transfieres directamente, pues a través de la educación, a través de tu manera de relacionarte. Claro, si tú, por ejemplo, no sé, si yo tengo una herida de abandono que nunca he hecho consciente, que nunca he resuelto, obviamente, y tengo una hija, por ejemplo, como nunca lo he hecho consciente, por lo tanto no lo he problematizado, no entiendo que eso es ningún problema, a pesar de que he vivido toda mi vida las consecuencias de esa herida, yo se lo voy a transmitir, pero vamos, al 100%. Soy mala madre por Así eso, le quiero menos a mi hija, no. Lo que pasa es que transferimos esas heridas. Entonces, igual la persona que está pensando, no, pero mis padres me quieren un montón, sí, te quieren un montón, pero te han dado lo que tienen. Y quizás lo que tienen... Sí, sí, es tal cual. Además, un padre, ¿no? Una persona adulta, conforma su vida y conforma unos valores en base a lo que a él, bueno, o al menos debería ser así, ¿no? En la libertad de adulto, yo conformo unos valores, una forma de educar, una forma de ser que me sirve a mí y que es mi forma de funcionar en base a lo que yo soy. Entonces, yo voy a enseñar eso a mi hijo. Pero llegará un momento que mi hijo, o el hijo de cualquiera, como ser individual, obviamente no es una extensión mía. Y llegará un momento en que a lo mejor tiene necesidades, aspectos, matices, necesita desarrollarse en otras áreas, necesita potenciar otros aspectos, es distinto. Entonces, eso en el momento en el que esa persona se hace adulto, sin que haya ninguna herida grave, eso ya va a ser un problema y un reto para ese niño en desarrollo. Es decir, ostras, mi padre me ha dado pero me ha faltado esto y esto y esto. No porque él no me lo haya dado porque me haya querido herir, sino porque yo como individuo, nunca nadie me va a dar todo lo que necesito. Llega un momento en el que yo, y eso es parte del hacerse adulto, tengo que reconocer que hay cosas que no me han dado, que no he tenido, que me han faltado, y buscarlas. Y ese es el adulto poderoso, empoderado, autónomo y capaz. El que ha visto eso y el que ha hecho la tarea de, como la muerte del niño, ¿no? Y que comienza en la adolescencia y el comienzo de crearse un adulto como persona. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese adulto, en la medida, bueno, esto no es sí o no, es todo proporcional. En la medida en la que ese adulto sigue siendo un pequeño niño siguiendo patrones de su familia o incluso un pequeño adolescente que se sigue peleando con aquello que me faltó y con aquello de mi madre fue no sé qué y me faltó, ahora yo a mi hijo le voy a dar para que no le pase lo que me pasó a mí. Claro, Se perpetúa la herida, porque por otro lado, claro, se tratas de perpetúa. Eso es. compensarlo, claro. En esa sobrecompensación no estás viendo ni estás atendiendo las necesidades emergentes del hijo, sino estás poniendo tu historia de por medio. Y eso, bueno, yo lo veo muy claramente, ¿no? Cuando a lo mejor, pues eso, una madre, ¿no? Ha sentido una falta de carencia, de atención, ¿no? Por parte de su madre. Entonces tiene esa herida, tiene esa carencia. Entonces es como, a mi hijo que no le pase esto. Entonces sobreprotejo y sobreatiendo eso, sobreatiendo la atención y sobreatiendo el cuidado. Porque me parece que es lo peor del mundo, porque me parece que yo con esa herida estoy súper peleado, entonces es como, esto es lo más importante. Pero en realidad es egoísta, porque no está viendo las necesidades del hijo. A lo mejor el hijo se la pela eso, y sus necesidades son otras. Yo estoy sobreprotegiendo eso pensando que es lo peor del mundo. Cuando a lo mejor si hubiese sanado hubiese entendido que, hostia, no solo no es lo peor del mundo, sino que gracias mamá por esas heridas que me permiten convertirme en un adulto. Y entiendo que esas heridas vienen de tus propias heridas o de tu propia historia. Bueno, aquí entramos ya en lo sistémico, ¿no? Pero para dar unas pinceladas y que la gente nos escuche, va por ahí la cosa. Es que es súper, o sea, estamos tratando de sistematizar algo como muy grande y muy complejo. Claro, en ese caso,
claramente la madre no está viendo a su hija o a su hijo, se está viendo a sí misma. Pero es que en realidad, si tú preguntaras a esa madre, te diría, no, no, yo quiero tanto a mi hijo o a mi hija que precisamente le estoy dando eso que yo no tuve. Ya, pero eso no tiene nada que ver con tu hijo o tu hija, tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu mapa de lo que es importante basado en tus huecos. Claro, entonces para sanar, a mí me pasó, yo cuando empecé dentro de terapia, con mi psicóloga, empecé a tratar todo este tema, me pasó una cosa que suele pasar y es que cuando te desvelan esto, oye, que esto viene de una herida que se llama tal, que vino de tal situación, si es que logramos como acordarnos exactamente la situación, que muchas veces ni siquiera hace falta, y enseguida, no, un momento, ¿sabes? Justificas. Y cuando justificas a tus padres, automáticamente ¡pum!, te bloqueas ahí. No se trata de justificar porque tampoco estamos culpando. Sí que fue, y yo cuando mi psicóloga me dijo, es que sí que fue responsabilidad de tu madre o de tu padre esto. Sí que lo fue. Hoy es tuya sanarlo, pero en ese momento fue suya y es como, wow, ¿sabes? O vas a un extremo de culpar, lo sabía, mira, mis padres son unos cabrones y unos maltratadores, te vas a ese extremo o te vas al otro de, no, no, pero yo jamás me harían daño. Entonces, hay que intentar no caer ahí. No estamos hablando de culpa ni de mala intención ni de malos padres. Estamos hablando de que cada uno da lo que tiene y lo que no tienes no lo puedes dar. Por lo tanto, igual yo como hija Claro. tuve unas necesidades que mis padres no tenían los recursos para atender a esas necesidades. Por lo tanto, sí o sí yo iba a ser herida. Entonces, Eso no son es. peores ni mejores. Hicieron lo que pudieron con el amor que tenían y con los recursos que tenían en ese momento. Y yo como madre haré lo mismo. Al final es ley de vida, es ley de vida. La vida es un lugar donde hay dolor, hay sufrimiento, el estado natural del ser humano es de carencia, no es de abundancia y de todo. Ahora sí, tenemos mucha abundancia tecnológica, de recursos y tal, pero el ser humano viene de estar desprotegido, desnudo y con un montón de peligros, ¿no? Entonces, es lo normal, es que es lo normal. Lo normal es que haya ciertas heridas. Ahora aquí, claro, el tema es la gravedad de esas heridas o la intensidad, ¿no? No es lo mismo una herida de un abuso sexual a un niño pequeño repetido en el tiempo que una herida de que, mira, a mis padres nunca les interesó la creatividad y no he desarrollado esa área y siempre me dijeron que eso era cosas de tontos que estudiase. Son diferentes las heridas, obviamente algunas son muy incapacitantes y muy destructivas y otras no tanto. Pero en el proceso de educación yo creo que es normal herir y es normal y creo que es necesario. Hay una figura mitológica muy conocida del sanador herido, ¿no? El sanador que sana porque ha sido herido anteriormente y puede sanar, ¿no? Yo creo que eso es la realidad. O sea, no solo el sanador herido, sino que a raíz de mis heridas yo me convierto en adulto, ¿no? Porque es lo que me hace salir del mundo infantil, lo que me hace buscar fuera, lo que me hace tener que salir del núcleo familiar y saciar eso fuera y crear yo mi propio sistema y al final crecemos en la adversidad. O sea que es normal, tampoco hay que tener mucho el miedo ese a herir o sobreproteger. Es normal, lo importante es que en la educación de un hijo, ese hijo tenga recursos y capacidades para que cuando llegue el momento pueda enfrentar sus propias heridas. Y claro, en el momento en el que una persona como tú ahora que has contado esto, ¿no? De tu trabajo personal o yo en mi trabajo personal, ves tu propia capacidad de sanar tus heridas procedentes de tu sistema de familia, en ese momento sabes en tus carnes y tienes la fe que tu futuro hijo o que los hijos de los demás tienen ese poder y esa capacidad, que es posible. Entonces ya no hay tanto miedo a herir, ni hay tanto miedo a sobreproteger. Y si hay una herida, es una herida mucho más clara, no es tan mezquina, no es te quiero, pero si en verdad me quieres tienes que quedarte aquí. No es tan retorcido, es más claro, es más obvio. Se hiere igual, pero es más honesto, ¿no? Y también hay al final una fe, una confianza en que un paciente, un hijo, otra persona puede sanar, porque lo has vivido, sabes que es posible, sabes que esa herida no condiciona, entonces puedes mirar desde ese lugar y entregar esa devolución de espejo a la otra persona, ¿no? Que en tu reflejo vea la capacidad. Sí, qué interesante. No se trata de no herir, se trata de dotar de recursos y de herramientas para poder sanar las heridas. Porque no herir, muy difícil, es imposible.
O sea Eso, que, no herir es un como el no querer herir, ¿no? En esta forma de heridas emocionales que estamos hablando, ¿no? O carencias. Es muy arrogante pensar que como padre vas a poder satisfacer y dar y todo lo que necesita. Es muy arrogante. Porque es como, bueno, es otra persona que al principio sí, pero conforme va avanzando es un ser independiente a ti, no es lo mismo que tú, ¿no? Y él tendrá sus necesidades y tú no eres todo su universo del que nutrirse, ¿no? vale, para no extendernos mucho más, tenemos 15 minutitos para una hora. Ya hemos, Vale. podemos pasar a la última, que es cómo sanar, pero yo creo que hemos hablado bastante a lo largo de toda la charla de cómo sanar. Pero si tuviéramos que ponerlo como en pasos, como para que la persona que está viendo el vídeo diga, vale, sí, me he dado cuenta, vivo las consecuencias de las heridas, sí, tengo heridas, sí, me doy cuenta de que soy yo la responsable de sanarme, que mis padres no son unos malditos, como que, vale, ya me he dado cuenta de todo esto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tendrás que ponerlo en pasos. Yo digo que el primer paso, que es lo que he dicho al principio, es hacerlo consciente, por supuesto. O sea, si no hay conciencia, no hay reconocimiento, no hay nada que hacer. Y muy importante, antes de empezar por el camino de la sanación, que me gusta llamarlo a mí, es hacerlo consciente y hacer consciente que soy yo la responsable. Mientras yo siga responsabilizando a mi pareja, a mis padres, al vecino, no voy a poder trabajar nada porque es el vecino el que tiene que cambiar, no yo. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, reconocer que la herida está ahí, o sea, me quito todas las vendas que he puesto durante tantos años en mi herida de la rodilla, la miro y digo, wow, cómo duele. No va a venir mi madre a curármela porque en ese momento no vino, ya no tiene que venir, me da igual. Soy yo la que tiene que curarla. ¿Cómo continuarías tú? Bueno, a ver, la verdad es que ahora pensando sobre esto, creo que estoy de acuerdo con tus pasos, pero para mí es muy difícil poner unos pasos. De hecho, para aquellas personas que nos estén escuchando y que estén pensando, ah, claro, yo tengo esta herida emocional tal, mucho cuidado porque no es algo a lo que se pueda acceder de manera tan consciente. Si rápidamente escuchando este vídeo alguien está pensando, ah, tengo una herida emocional porque tal, cuidado, porque probablemente sea una historia y una interpretación y nada tenga que ver con una herida emocional porque Esto hacerlo, hacerlo a la nivel propia individual condición en tu... de asumir Perdón, hacerlo a nivel individual en tu... desaconsejado. aconsejado totalmente, sí. No, claro, tiene que ser con un terapeuta o no terapeuta, sí. Esto está claro. Pero Sí, imagínate que la sí, persona ha hecho ese desaconsejado. trabajo, ¿sabes? Esto como A quien ver, A dice, ver, el problema para mí o la dificultad es que un asunto inconcluso está muy escondido detrás de muchas cosas, ¿no? Y cada persona lo va a manifestar de una manera. Entonces, ir a buscar eso directamente creo que es un error, al menos como yo en mi enfoque. Yo nunca voy a buscar las heridas emocionales directamente. Si ahora a mí me entra una persona a terapia y me dice, mira, quiero trabajar mis heridas emocionales porque he visto tu vídeo y creo que yo le diría, no, háblame de lo que te pasa ahora, háblame de tu día a día, háblame. Entonces, no sé, querer ir ahí directamente creo que es un error y es entrar en interpretaciones nuestras o de la propia persona de, ah, esto me pasó, no. Si de verdad hay una herida emocional que necesita ser resuelta, se va a manifestar en unas cosas que no tengan nada que ver. Y a lo mejor es una herida emocional que aparece cada vez que vuelvo a comer con mis padres y tal, y mi madre me empieza a decir no sé qué, y yo ya me creo que me está machacando, que me aparece de manera muy sutil en pensamientos, en creencias, en conductas, como el caso que tú has comentado antes. Entonces creo que es importante empezar a estirar de ahí. Y luego también creo que es peligroso ir directamente a la herida emocional. Primero, no aconsejo hacer ese trabajo uno mismo, sin apoyo exterior, porque es muy fácil entrar en una catarsis muy heavy, entrar en la medida en la que te identificas con el niño, entrar en una regresión a esa herida emocional que puede ser muy dañina si no hay una persona afuera que te pueda sacar si ve que te estás pasando. Y aquí creo que una cosa muy importante que comentamos el otro día es también estaba pensando, ¿no? Estos días, todas esas terapias catárticas de respiración para entrar en trance y revivir tus traumas, todo esto que es tan explosivo, tan rápido y tal,
tiene un peligro y es que no hay verdaderamente una integración. Y para que se sane esa herida emocional tiene que haber una integración dentro del adulto, tiene que haber una relación de escucha. Entonces, ya lo hemos dicho antes, ¿no? En la medida en la que uno es adulto puede ir mirando y es muy fácil mirar y arrastrarse por el niño y entrar en llanto, 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 llanto por lo que me faltó, totalmente desconectado del presente, sin integración. Y eso es muy peligroso. Hay que mirarlo, pero puede haber llanto, pero tiene que ser un llanto sosegado de, estoy yo aquí, Eric, como adulto, estoy viendo que esto me faltó, estoy viendo mi niño herido interior o mis heridas, las voy sanando, entro un poco más, me alejo un poco, pero si entro y me arrastro, no es curador, no es sanador, puede hacer la herida más grande y, y hay veces que no se puede, hay veces que yo en terapia lo veo y digo, esta persona si vamos por este camino se derrumba y va a entrar. Y no podemos ir porque esa persona no es capaz o no tiene el sostén todavía de poder mirar eso. Y tiene que ir desarrollando otros recursos de vida antes de poder mirar eso. Entonces es un trabajo muy delicado que yo no le pondría pasos, aunque sí que estoy de acuerdo que comienza todo con la conciencia. La conciencia de por sí sola ya es sanadora. El hecho de mirar y decir, hostia, que esto está aquí, que esto tiene un origen, comprender, ¿no? Comprender, no comprender desde la historia de, claro, porque tal, no. Una comprensión organísmica, una comprensión en el cuerpo, en las emociones, con la cognición de todo, ¿no? De ir mirando, ir entendiendo, es sanadora y por supuesto la responsabilidad. Ya lo dije hace poco en uno de mis vídeos. La responsabilidad es la puerta a la sanación. Sí, Sin porque, responsabilidad. porque además yo creo que la responsabilidad tiene que ver con ese adulto que va a ser el responsable de acoger a ese niño. Entonces la responsabilidad siempre está ligada a la forma que va a sanarte. Si no hay responsabilidad, efectivamente no hay nada. Vale, yo creo que este tema, wow, es que se podría desglosar como en un montón de vídeos. Sí. Son demasiadas El problema es que cosas. empiezas a hablar de una cosa y cada cosa tiene para hablar 1000 capas y... Sí, y luego también Pero bueno, toda esta teoría, cómo la pasamos ¿sabes? A la psicoterapia en realidad, ¿no? A la atención, a la terapia en sí, ¿sabes? ¿Cómo convertimos todo esto en atención? Pues claro, también tiene su historia. De todas formas, si la persona que lo está viendo le interesa el tema, quiere hacer cualquier pregunta, quiere contactar claro. con alguno de los dos, quiere, yo qué sé, sugerir algún otro vídeo, estamos súper abiertos. Luego hay un montón de gente que está hablando de este tema. Entonces, yo para mí, hablando ya como psicóloga, desde la manera, desde donde yo trabajo, yo lo utilizo mucho. Sí que es verdad que no en el 100% de los casos, porque muchas veces, sobre todo, lo has nombrado muy por encima, pero hay veces que la persona, me ha pasado poco, pero a veces me pasa, que la persona viene diciéndome, me pasa esto, 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 y la persona quiere resolver eso de manera como que, no sé, cuando planteamos los objetivos en las primeras sesiones, ¿cuáles son los objetivos? Sentirme bien, ¿vale? ¿Y qué significa para ti sentirte bien? Pues mira, empezar a dormir mejor, tener una mejor relación con la comida, no sé, como cosas muy concretas. Una vez tenemos resuelto eso, igual la persona ya está, ¿sabes? Ya no quiere adentrarse más. Y eso es súper lícito. Yo me acuerdo de una paciente que tenía problemas con una relación, con su pareja, que iba, que venía, que no sé qué, qué tal. Mi opinión era que tenía que dejarlo para poder sanar y entender todo el tal, pero una vez ella estuvo cómoda, hubo entendido más o menos de dónde venía lo que hacía y lo que decía, y hubo visto como el plan en el que ella se encontraba y estaba mejor, dijo, hasta aquí. Y yo me quedé como, Claro. no, pero espera, pero... Y luego dije, pues no. También muchas veces yo como psicóloga me encuentro con que mis objetivos muchas veces no coinciden con los objetivos de la persona y soy yo la que tiene que adaptarse a los objetivos de la persona. Es súper lícito decir, mira, yo en este momento de mi vida quiero resolver esto. No me hables de mucho más porque no quiero resolverlo todo. Está súper bien y es súper respetable. Ahora, yo pienso que la manera de realmente resolver
la base de todo lo que te está pasando a día de hoy, que es desde donde vamos a trabajar, lo que te está ocurriendo hoy es esa, es trabajar desde el origen. Esa es mi manera de trabajar y siempre procuro trabajar desde ahí, pero es verdad que con cada persona Claro, hay gente que entra muy rápido, lo entiende súper rápido y, claro. bueno, mediante ejercicios y tal ya lo va resolviendo y hay gente que porque no entra, que no Claro, eso es, deciden otras cosas. eso es. O sea, ahí para mí lo importante es respetar el ritmo de cada cliente y muchas veces la mayoría de las veces me atrevería a decir, no es porque esa persona no quiera, sino que a lo mejor no puede. Entonces simplemente necesita apagar un fuego, apagar un incendio. Necesito que me quites esta ansiedad de encima porque no puedo funcionar en mi trabajo, pero no estoy preparada ni capacitada para ver el origen ni para entrar ahí, ¿no? Y bueno, Claro, está bien, es una manera de ayuda, pero, pero sabiendo, ¿no? Y yo creo que el error es apagar ese incendio pensando, ah, qué buen terapeuta que soy, le he resuelto la vida a esta persona. sí, sí, porque es muy fácil caer ahí. Como también me parece que es un error forzar el ritmo y querer ir a traumas, asuntos inconclusos, cosas profundas, porque a ti te apetece, porque tú estás viendo el camino y sin escuchar a la otra persona. Entonces, lo importante es, por lo menos, saber, ¿no? Bueno, yo muchas veces no lo sé. Si la persona no quiere entrar, yo obviamente hay veces que lo puedo imaginar, pero hay veces que no sé. Sé que hay algo, pero la persona no quiere entrar, bueno, es la persona quien lo elige, pero que no sea una limitación mía. Eso para mí es lo importante. Es decir, yo puedo ir mucho más, pero por supuesto tú vas a marcar el ritmo, ¿no? Y a lo mejor necesitas estar apagando fuegos durante unos años antes de volver a mirar, o a lo mejor no necesitas volver a mirar porque tus estándares de vida o tu deseo de vida está pleno y satisfecho a otro nivel. Entonces, perfecto. Claro, sí, es súper importante, o sea, respetar, es que tendría que ser básico y yo creo que como psicólogos tenemos que estar todo el rato revisándonos también a nosotros mismos Sí, de las cosas que proyectamos, porque, jolín, no somos robots, somos personas, entonces muchas veces también proyectamos cosas nuestras, por eso es súper importante que nosotros también vayamos a terapia. Y la persona, quizás, pues yo he tenido bastantes pacientes, de hecho, con los que he cerrado porque se han cumplido los objetivos, porque casi objetivamente, sé que esta palabra no puede existir aquí, pero casi objetivamente, ostras, la persona está bien, está satisfecha con lo que hemos trabajado, yo también, incluso hemos hablado de las ideas de, o sea, incluso hemos ido súper al fondo, ¿eh? Como trabajos que yo digo, guau, Inés, qué buen trabajo hemos hecho con esta persona, no sé, y un año después esa persona vuelve y planteamos otros objetivos y te das cuenta que claro. no es que no hayamos cerrado bien, porque nunca al final se cierra, o sea, siempre nos siguen pasando cosas. Es que sin ese trabajo previo, hoy no podríamos estar hablando de esto, porque esto significa que todo lo que trabaja, todas las capas que logramos quitar han hecho que tú hoy seas consciente de algo que antes no podías serlo. Y ahora vamos a trabajarlo. Es un trabajo distinto. Pero quiero decir, igual yo cerré súper contenta y luego, bueno, nunca se termina como de cerrar, ¿no? No sé, Claro, tú también has ahí, estado varias veces en terapia, yo también he estado varias veces y lo seguiré estando a lo largo de mi vida. No es que vas una vez y... Ahí está eso que, claro, eso que dices tú, yo lo veo muy claro en mí, ¿no? Como la arrogancia muchas veces del terapeuta, ¿no? Eh, Al final la vida siempre es más grande que la terapia, ¿no? Y a lo mejor tú haces me pasa a mí, ¿no? Estoy pensando en una intervención reciente, ¿no? Y he hecho una pequeña intervención y es como la persona se va, ¿no? Porque no puede más, no quiere, le basta con eso y a lo mejor a mi modo de ver es como, no, por Dios, pero sí, tienes que pararte aquí a ver esto todavía mucho más, o sea, y es como, bueno, es que el proceso de sanación a lo mejor es así. Y hay muchos caminos de sanación al final y a lo mejor lo que para mí a lo mejor puedo llegar a desvalorizar y decir, esta intervención no ha sido, no por mí, sino porque la situación no se ha dado y decir, podía haber sido más o esto tendría que haber sido más. En realidad no. Si ha sido así, ha sido así. Quizás ese es el comienzo de que la persona fuera en otro lugar, empiece a moverse por otro lado o a lo mejor solo necesitaba tomar eso. Y no es que sea que esté mal o que sea poco, sino que incluso puede que sea mucho, pero no de la forma o de la manera que a lo mejor mis expectativas, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno y me gusta que lo nombres, ¿no? Porque que estemos recordando constantemente eso, ¿no?
que no sabemos los caminos de la propia persona, los sabe ella, que no sabemos cuáles van a ser sus recorridos de sanación y que realmente nunca sabemos del todo el impacto que podemos llegar a tener más allá, fuera de terapia, ¿no? Y muchas veces se ve, haces un pequeño trabajo en una sesión y en la siguiente sesión ves un cambio brutal. Y a lo mejor tú pensabas que era un gesto muy pequeño o que apenas había llegado, pero eso ha desencadenado una serie de gestos en su propia vida, de acciones en la propia vida de la persona durante esa semana que ha evolucionado una locura. Entonces, eso nunca lo puedes predecir, nunca lo puedes saber. Entonces, también reconocer que eso está fuera de nuestro control creo que es bueno. Pero bueno, creo que yo iría cerrando ya porque nos estamos yendo ya del tema. Podríamos estar aquí hablando mucho. Creo que es bueno, ¿eh? Decir esta reflexión, pero ya nos estamos yendo. Yo me emociono hablando de esto. Yo solo quiero decir que por eso a mí me gusta tanto mi trabajo. Por eso me gusta tanto trabajar con personas, porque veo unas cosas, tío, y sigo aprendiendo todas las sesiones que he hecho a lo largo de mi vida, en estos últimos 3 años que han sido bastantes, sobre todo en este último año, siempre aprendo algo, siempre, siempre, siempre. Pase lo que pase en la sesión, sea más, menos, siempre aprendo algo y digo, es que nunca voy a dejar de aprender trabajando con gente. Es maravilloso, es maravilloso. Así es. Vale, vamos cerrando entonces. Así es. ¿Quieres hacer alguna promoción? Sí. No, la verdad que no. Bueno, dejaré por aquí abajo mis redes sociales y eso. Los que vengan de mis redes sociales pues ya me conocen y saben lo que hay. Dejaré las tuyas también. Los que vengan o lo vean en tus redes, pues bueno, también que lo vean. Dejaré las tuyas. Y nada, bueno, yo creo que es un tema, no sé cómo habrá llegado, ¿no? Es un tema que yo en mi cabeza tengo mucha información, pero claro, como solo puedes ir hablando por partes, porque cogerlo entero es imposible. Sí. Quien tenga preguntas, quien tenga críticas, quien diga eso no es así. Críticas, yo Mira, quiero críticas. Yo también, yo estoy abierto Yo a estoy de pelearme acuerdo. con todo el mundo. Estoy dispuesto a pelearme con todo el mundo desde el respeto, obviamente, y hablar de todo. De Sí, debatir. Así que nada, estamos abiertos, nos podéis preguntar, decir y bueno, encantados volveremos otra vez a este tema. Sí, por supuesto. Vale, pues nada, eso, abierto a todo. Mi página web, yo sí que quiero decir mi página web, que todavía está en creación, pero estoy súper orgullosa de ella, que es así de simple, psicologainestaban.com. Ahí tengo toda la información. En realidad tengo como todo el material que tengo en Instagram y redes sociales, lo tengo como con Instagram. Así que nada, podéis contactarnos por un montón de medios, pero la información ya la dejamos en la descripción del vídeo. Muy Nada bien. más, un saludo. Muchas gracias por esta conversación. Un besito, Inés. Adiós. Chao. Chao.